persona hace la denuncia hacia el departamento de género, ¿no? De ahí se toma una decisión o no. Eso pasa al juzgado, ¿no? A los tribunales, ¿no? Entonces hay un proceso. Denuncia, si se da el caso jurídico, si se da la condena, apelación, cumplimiento de la condena, ¿no? Hay un proceso, pero mientras pasa eso, puede pasar, como el caso de la jefa de prensa, que duró un año de que dio la denuncia hasta ahora, o puede pasar como el caso de, si no me equivoco, del exjugador de Independiente que está en la cárcel, que es del 2013 a 2014 hasta ahora, ¿no? Sabemos los tiempos de la justicia y ahí no me meto porque no sé, eso no lo sé, entonces no hablo. Pero lo que sí sé es que tanto los medios, las redes, nosotros mismos, tenemos una opinión, muchas veces diciendo inocente o culpable, ¿no? ¿Cómo tratar eso, Dana? Porque para cada caso es diferente, pero la sentencia social o de la sociedad es muy fuerte, ¿no? Para mí, nos debemos todavía, en líneas generales, mayores instancias de debate entre nosotras, ¿no? Y también entre todos, es decir, para reflexionar mucho sobre estas cuestiones. Falta hablarlas mucho más. No, tenemos debates internos en el feminismo que aún, a mi opinión, al menos no están saldados, cuestiones que deberíamos repensar, cómo las queremos construir. Esto lo digo en relación, por ejemplo, a un feminismo que es el que concibo yo, un feminismo popular, transversal, que no sea punitivista, porque digo, también hay como una cosa permanente, ¿no? De búsqueda de castigo, que la entiendo, pero con la que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los cancelamientos digitales, hay que tener cuidado con la cultura del linchamiento, que puede ser muy dañina, puede hacer muchísimo daño. Y en el medio hay que tratar de ser lo más responsables, hay que tratar de ser responsables, humanas y empáticas con quien está siempre denunciando. Lo que puede pasar, para ser honesta, porque sucede, es que a veces la víctima no quede conforme con el accionar del club o del departamento o con lo que se puede o no se puede hacer. Puede ocurrir que la víctima no quede conforme. Frente a eso ahí se abren otras aristas, ¿no? Digo, normalmente cuando alguien no queda conforme en estos tiempos en los que estamos, lo expone digitalmente. Sí. Cuando lo expone digitalmente, dispara para todos lados, puede salir para cualquier lado. Pero eso a veces termina siendo incluso contraproducente hasta para la propia víctima, porque digo, adquiere un grado de exposición que no está bueno, donde cualquiera opina de la situación con mucha liviandad. Pero también entiendo que cuando, bueno, una siente que está viviendo una injusticia o que vivió algo y no recibió la respuesta que quería, estos son los debates que yo te digo que nos debemos como feministas y que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? ¿Qué hacer frente a estos casos, por ejemplo? Porque cuando alguien quiere denunciar y va y denuncia, cuando el involucrado es un futbolista profesional, bueno, ya se judicializa eso y ocurren un montón de cosas. En el llano de los clubes, esto no ocurre tan seguido, afortunadamente, pero digo, no es que tenemos, pero sí ocurren otras cosas que también están mal y que son graves y para las que hay que estar preparados, porque a veces las víctimas quieren exclusión total de esa persona del club y lo que no entiende es que si la justicia no se expidió o todavía ni siquiera se hizo una denuncia judicial, el club no tiene la potestad de prohibirle el ingreso a alguien o de echar a alguien como empleado, sobre todo en los casos en los que no tenemos pruebas, lamentablemente. Y muchas veces pasa con los abusos, con los acosos, que no hay pruebas, que no hay testigos, que lógicamente no ocurren a los ojos de los demás. Entonces, ahí es donde se genera un gris, donde puede surgir daño para todos lados.
Daño para la persona porque se frustra, porque no puede recibir una respuesta con la inmediatez que querría. Daño para los dirigentes, para las referentes de las áreas de género, porque querrían actuar, pero no tienen cómo, porque el club lo que hace cuando pasa una situación así es que te dice, no podemos expulsar a X personas. Los clubes tienen estatutos, que son como su propia constitución nacional, ¿no? Que rigen para cada club. Cada estatuto dirá qué tiene que pasar para expulsar a alguien, pero incluso hay un gris mayor, que es si te agrede a alguien que ni siquiera es socio o socia de la institución. Bueno, ahí sí te entiendo, Dana, porque, por ejemplo, hay consenso en la sociedad cuando es blanco o negro, pero cuando hay grises o hay un gris, el consenso no se da. Entonces cada uno dispara o habla, opina. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, muchos casos de perimetrales, digo, gente fuera del club, porque lo que te dice el protocolo, algunos lo tienen en otras sedes y digo, algunos tienen en sus protocolos contemplados que si, por ejemplo, un equipo de handball va a jugar de visitante y sucede algo, el club responde porque están representando a la institución. Otros clubes no, depende cómo lo tengan construido. Pero vamos a suponer que sucede una situación en la que hay dos personas que son hinchas de un club, van a la cancha, solo están en la tribuna, no son deportistas, y una tiene un problema con la otra y le ponen a perimetral por una situación de violencia, porque la hostiga, porque la acosa, porque la violenta. Esto está empezando a pasar mucho en los clubes. Entonces, esta persona que le puso la perimetral a la otra te dice, acabo de ver a mi agresor en la tribuna. Por favor, intervengan. ¿Y cómo intervenís? ¿Qué haces? ¿Salís con un cuchillo y amenazás al violento que está ahí para echarlo de la cancha? Ahí son los grises que yo te digo, en los que es muy difícil actuar y en los que hay que explicarle a la víctima, mira, tenés que venir, lamentablemente, con la copia de la perimetral en el bolsillo, acercarte a un policía, apenas veas que tu agresor está acá, mostrarle a la policía que tenés una perimetral contra esta persona y pedirle que la retire del estadio, porque cuando hay una perimetral y no la cumplen, se lo tienen que llevar o llevarla detenida. Pero bueno, todo esto es desgastante y es frustrante para la persona que lo está padeciendo, que muchas veces ni siquiera sabe que hay un área de género a quien consultar y que ve a su agresor en la tribuna y que no sabe qué hacer. Y ahí tenemos el problema de que, por ejemplo, ninguno de los dos es socio. Entonces, ni siquiera hay alguien para expulsar del club, porque estamos hablando de un hincha y a los hinchas los regula Previde. Y vos no te podés poner en los ingresos del estadio a identificar con un papel que no pase eso porque no te corresponde, no es tu tarea, no es tu función. Ya hay organismos que están destinados a eso. Y eso son todas las cosas que tenemos que seguir debatiendo y trabajando para pensar cómo las mejoramos, cómo contenemos mejor, y también para que la gente sepa cómo manejarse, ¿no? Porque me acuerdo un caso en Temperley del año pasado, en la terna arbitral que dirigió en el fútbol profesional, había una mujer que era la línea. Sí. Y bueno, hay una situación, creo que era un penal no cobrado. No, levantó la bandera en una jugada en la que estaba adelantada. Entonces, la platea se tira, obviamente, lo que usa para insultar es su condición de mujer, ¿no? Con diferentes expresiones, machista, por supuesto, misóginas y violentas. Pero la gente nos decía a nosotras, cuando termina el partido, el departamento de género tiene que intervenir, tendría que haber intervenido, tienen que proteger a esa línea. ¿Y qué podemos hacer más que concientizar, invitar a la reflexión, hacer ciclos de charla, hacer posteos si se quiere? Pero ¿qué puede hacer? Porque la violencia está presente en nuestra sociedad y en los estadios, que son como una caja de resonancia, ¿no? De lo que ocurre en la sociedad, ahí se amplifica todo, las frustraciones, las violencias, las ignorancias. Ya vivimos en una sociedad que es profundamente violenta y ya a los líneas o a las ternas arbitrales, a los técnicos, se los agrede con cualquier palabra, con cualquier expresión. Tenemos un problema enorme de racismo, que eso también se habla poco, ahora se habla un poco más, pero hay un montón de expresiones de odio, súper, obviamente, cuestionables y que están mal, pero en este caso puntual, la gente es violenta porque está violenta, porque vivimos en una sociedad violenta. Ahí no podíamos intervenir nosotras como espacio de género. ¿Y qué vamos a hacer si interveníamos? Decirle, señor,
pip, pip, acaba de quedar detenido por la patrulla de género porque le dijo a la línea, no sé, cualquier cosa, no quiero reproducir un insulto, lo llevamos para que reflexione en una jaula con nosotras, o sea, escapa de las posibilidades lo que podemos hacer, y ahí hay que reflexionar, digo, grupalmente, porque digo, también el trato, por ejemplo, en las empleadas del club, las empleadas que controlan los ingresos de socios y no socios, también el trato es desigual, la manera en la que le hablan a una empleada mujer que como le hablan a un empleado varón. Con el varón no son tan prepotentes, no les gritan, se miden un poco más. Digo, esto lo vemos, pero digo, amerita seguir trabajándolo, profundizar, porque obviamente todavía no es suficiente.